Bienvenidos sean todos a su podcast Verdaderamente con Bianmari Santana. Antes de iniciar, no se olviden de seguir a Faya Media, activar las notificaciones, darle like al video y dejarme saber, por supuesto, sus comentarios al final del episodio. En el día de hoy nos toca hablar sobre un tema que ha conmocionado a la opinión pública y me refiero específicamente al tema del señor Jean Andrés Pumarol, quien fue el protagonista, señores, de un hecho muy lamentable que dejó una víctima mortal y varias personas heridas. Y esto abre un tema que es necesario hablarlo en el día de hoy con ustedes sobre salud mental, sobre la atención que debe requerir una persona con problemas de salud mental y también la responsabilidad quizás que se le pueda atribuir al Estado en hechos tan lamentables como esto. Y esta es la razón por la que en el día de hoy nosotros tenemos un invitado muy especial que se llama el señor y psicólogo Eduardo Gavilán, quien nos acompaña hoy, quien es especialista en terapia de pareja y familiar, también en terapia breve estratégica. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Bian, y muchas gracias a nuestro público que nos está viendo y que está conectándose con esta plataforma para poder recibir estos tipos de noticias, de comentarios, de opiniones que son tan importantes y tan relevantes para nuestra sociedad, como tú estabas mencionando, Bian, porque este caso, el de Jean Andrés Pumarol, definitivamente toca muchas fibras sensibles, no solamente por las pérdidas sufridas, no solamente por la conmoción en sus familiares y en el de las víctimas, sino también por lo que podemos visualizar que está ocurriendo en la sociedad y cuál es el papel o no del Estado Dominicano en este tipo de temas. Claro que sí, y antes de entrar en materia, que casi lo olvido, Eduardo también es parte de Patria Libre, ha sido candidato en ocasiones anteriores y también es un precursor de la nueva derecha, de los valores conservadores, valores cristianos. Háblanos un poquito de cómo te sientes y cómo sientes actualmente la escena política en el país antes de entrar profundamente en lo que tiene que ver con el tema de hoy. En cuanto a la pregunta de cómo me siento, estoy muy bien, gracias, y estoy muy contento por estar junto a ti, que hemos sido batallantes en la batalla cultural, desde el aspecto político, donde tú participaste en las elecciones pasadas como candidata a regidora por la circunscripción 1 del distrito, y yo como candidato a diputado por la circunscripción 3 del Distrito Nacional, como bien dijiste, por Patria Libre, que es el partido de nueva derecha que realmente identifica esos valores tan necesarios de la derecha en nuestro país y que los representa fidedignamente. En ese sentido, en cuanto a cómo veo el panorama político en la actualidad de nuestro país, es una mezcla interesante de decepción por un lado, sorpresa por otro. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Bueno, estamos viendo las políticas estatales que se han estado ejecutando, sobre todo las políticas económicas, y cómo estamos viendo que esa reforma que se intentó pasar el año pasado, esa reforma tributaria, que gracias a los esfuerzos de Patria Libre y todo el ciudadano dominicana que se unieron en la protesta, se logró frenar en aquel entonces. Sin embargo, estamos viendo cómo de manera por pedacitos han estado introduciendo diferentes cambios que agravan la economía de nosotros, es decir, de la clase media, y en ese sentido es la parte decepcionado en la que me encuentro y te digo. Por otro lado, también estoy un tanto sorprendido porque el costo de la vida se sigue elevando, los impuestos siguen elevándose y la calidad de vida del dominicano sigue siendo afectada. Entonces, me rompe el corazón realmente ver el escenario político y ver que apenas pocas personas se están sumando a las ideas de la libertad, estas ideas que proponen la reducción del tamaño del Estado, la reducción de los impuestos para poder mejorar, entre otras cosas, ¿no?, la calidad de vida de nuestra ciudadanía. Perfecto. Nosotros estamos siempre en contacto, Eduardo y yo, o sea, tenemos el proyecto juntos y vemos como conjuntamente con Fernando y los demás militantes de Patria Libre, y lo que dices es totalmente cierto. En el panorama actual vemos como el gobierno, yo le llamo las intentonas, de seguir cargando con impuestos,
de una manera u otra a la ciudadanía. Nosotros estamos muy pendientes, y aprovecho para decírselos aquí brevemente, estamos bien pendientes de todos los movimientos que está dando el Poder Ejecutivo y todas esas medidas que se toman para tratar de recaudar más a costa del esfuerzo de los dominicanos sin necesariamente retribuirnos como es debido. Pero nada, señores, vamos a entrar en materia. Como les decía, nosotros vamos a hablar el día de hoy sobre el caso de Jean Andrés Pumarol, quien desde el inicio, cuando ocurrió el hecho, se está hablando de que es una persona que se conocía, que tenía un diagnóstico clínico de esquizofrenia. Y esta persona lamentablemente acabó con la vida de una señora llamada Ivonne Jandal y propinó puñaladas, más de 15, a la persona que se encontraba cuidando a la señora Ivonne, que sufrió 60 puñaladas, o sea, es un hecho atroz, y así varios otros vecinos del mismo edificio fueron afectados con armas blancas que poseía el señor Pumarol al momento de visitar los apartamentos para infringirles esas golpizas. Entonces, lo que primero nosotros queremos saber, ya sabiendo que esta persona estaba diagnosticada con esquizofrenia, ¿cuáles serían, a los ojos de un especialista, de un psicólogo, psiquiatra, de que una persona con esquizofrenia está saliéndose de control? ¿Cuáles son esas conductas o comportamientos que podemos ver en personas que padecen de esquizofrenia que nos puedan confirmar que no está llevando o que no se está atendiendo de la manera correcta? Mira, esa pregunta que tú haces es muy importante, pero a la vez es amplia y voy a tener que entonces desglosar parte por parte todo esto que tú estás inquiriendo en ese sentido. Recordar primero que existen varios tipos de trastornos mentales. Uno de ellos son los trastornos psicóticos. Los trastornos psicóticos se... Dale, comienza de nuevo la respuesta. Ok. Tú dices que la pregunta era muy amplia. Ok, ya, de trastornos psicóticos. Muy bien. Tenemos el ejemplo de los trastornos psicóticos, que es el cual pertenece la esquizofrenia, y en este caso muy específico, esquizofrenia paranoide, que es la que presuntamente tiene como diagnóstico el señor Pumarol. Y los casos de trastornos psicóticos tienen la particularidad donde la persona tiene un comportamiento e ideas que están desconectados de la realidad. Es decir, la persona puede estar viviendo una realidad paralela independientemente de lo que esté ocurriendo a su alrededor. Y esto es importante saberlo porque muchas acciones o muchos pensamientos que los pacientes psicóticos tienen están totalmente divorciados de aquello que está ocurriendo a su alrededor, divorciado de aquello que las personas a su alrededor le están diciendo, le están comunicando, le están comentando. Por otro lado, entonces, dentro de los trastornos psicóticos está la esquizofrenia. Entonces, la esquizofrenia tiene una serie de criterios para poderse diagnosticar. Entre ellos cuenta con criterios positivos y criterios negativos. Cuando hablamos de criterios positivos, son aquellos comportamientos que nos permiten identificar fácilmente que algo está sucediendo. Los criterios negativos son aquellos que reducen de alguna manera la funcionalidad del individuo. Es decir, en una persona con esquizofrenia, que pertenece a los trastornos psicóticos, tú puedes ver, por ejemplo, ideas delirantes, puedes ver un discurso desorganizado, es decir, hablar algo que no se corresponde o que no tiene cierta congruencia o coherencia, pero también puedes ver afecto aplanado, es decir, inexpresión, incapacidad para sentir o percibir o empatizar con ciertas emociones. Y sobre todo son personas que también pueden tener ideas persecutorias, es decir, este subtipo, como fue categorizado esquizofrenia paranoide, son esas personas que sienten que las están persiguiendo, que alguien está tramando algo, que les quieren hacer algún tipo de daño, ¿no? Entonces,
Previo al año 2013, que es cuando se actualiza el diagnóstico o el espectro de la esquizofrenia, para solamente tipificarla como tal, eliminando los anteriores subtipos que eran desorganizada, paranoide, catatónica, entre otros. Previo al año 2013, se entendía que las personas con esquizofrenia paranoide era un tipo de esquizofrenia basado principalmente en esas ideas persecutorias que la persona podía estar recibiendo, percibiendo, y por ende que lo llevaba a estar en un estado constantemente de alerta, de suspicacia, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, porque estaba intentando poner esos fundamentos para poderla entonces responder, una vez se detectan este tipo de conductas, es decir, retraimiento que puede suceder, incongruencia en las ideas, también el discurso desorganizado, el hecho de que las emociones y su manifestación en la persona, en el rostro, en la expresión, disminuyan considerablemente. A partir de estas señales podemos identificar que aquí claramente está pasando algo. Claro, se necesita entonces una serie de evaluaciones psiquiátricas para poder determinar que la persona realmente cuenta con este diagnóstico. Wow, hay mucha información que me gustaría desmenuzar, pero aprovechando el tema del diagnóstico y viendo que en los titulares de los periódicos y en el seguimiento del caso, vemos que se aportaron en la audiencia de donde se conocía la medida de coerción, se conocieron unos documentos aportados por la defensa de Jean Andrés Pumarol, los cuales el abogado de las víctimas dice que no son suficientes y no son demostrables para el diagnóstico con el que se dice que vive este señor Pumarol. Entonces, en base a eso, ¿cuáles serían los mínimos? O sea, el mínimo de compendio documental que debería contar una persona con problemas de esquizofrenia. Mira, hay un criterio muy importante a la hora de diagnosticar esquizofrenia, y es que estos episodios que estuvimos mencionando tienen que haber ocurrido por al menos 6 meses. Es decir, cualquier tipo de episodio que haya ocurrido en un lapso menor a los 6 meses, el diagnóstico no se corresponde con esquizofrenia, sino quizás con algún brote psicótico, que es otro tipo de diagnóstico dentro de las psicopatías, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros estamos en la necesidad de avalar alguna condición mental de alguna persona, se supone que quien puede llevar este caso y que debe llevarlo registrado y documentado es el psiquiatra, que es el encargado del área de medicina de poder llevar estos casos, no solamente de hacer las evaluaciones correspondientes para entonces dar un diagnóstico correspondiente, sino también para la medicación que la persona debe de tomar. En este caso, cuando estamos hablando de medicación, nos estamos refiriendo a medicamentos antipsicóticos, que son justamente los que ayudan a que la persona pueda aterrizar de esas ideas delirantes, de esas ideas persecutorias y poner los pies sobre la tierra, ¿no? Entonces, cuando un psiquiatra está llevando un caso, crea un historial clínico. Y en este historial clínico se compone del nombre de la persona, si es mayor de edad, su cédula, si fue referido por alguna otra institución, cuáles son las pruebas que se le han hecho al paciente en cuestión, cuál es el diagnóstico que el psiquiatra ha determinado en base a las evaluaciones, las pruebas y las entrevistas, y por último, cuál es el tratamiento psicofarmacológico que se está utilizando para tratar en este caso. Entonces, todas estas informaciones que te estoy hablando, bien, se encuentran en el historial clínico que el psiquiatra ha habido de crear o debió de haber creado, y a la hora de tú presentar evidencias ante un tribunal, ante un juez, la evidencia de más peso es justamente el historial clínico que el psiquiatra ha ido construyendo mientras va tratando al paciente. En este caso, eso significa que fotocopias de medicamentos, de recetas médicas, no son fiables. ¿Por qué no lo son? Porque hay medicamentos que, como pueden servir para tratar un trastorno, también pueden servir para tratar otro trastorno. Por ende, el simple hecho de tú presentar una receta médica, por darte un ejemplo, no es un documento que avale que una persona fue diagnosticada con un tipo de trastorno mental.
Claro, porque lo que se ventiló en esa audiencia de conocimiento de la medida preventiva del señor Pumarol fueron, según las declaraciones del abogado de las víctimas, fue recibos, claro, de las citas al médico y también de medicamentos que había, o sea, las recetas que se le habían emitido, pero no así se ha dicho que recibieron el historial clínico con el diagnóstico preciso de este trastorno, es un trastorno de la personalidad. Correcto. Entonces, también en cuanto a eso, ¿qué nosotros tenemos cuando decimos estamos frente a un esquizofrénico paranoide? O para... Sí, paranoide. Señores, discúlpeme que ustedes saben, estoy inventando con términos que no dominamos al 100%. Entonces, cuando dicen que la persona tiene esquizofrenia paranoide o sea, que está diagnosticado desde el 2017, que eso fue lo que estableció su abogado, entonces me dices que el DSM-5 es del año 2000, que la última vez que se utilizó fue antes del 2013. Que se actualizó fue el 2013. Y que ya a partir del 2013, entonces, esta calificación de este trastorno ya no se calificaba como paranoide. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Permíteme entonces abundar un poquito más sobre esto para que las personas que nos están viendo y escuchando en este momento sepan de qué estamos hablando, porque fue una conversación interesante que tuvimos mientras estábamos platicando sobre el tema. Existe algo que se llama el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, que está avalado por la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, o APA, por sus siglas en inglés, y las siglas en inglés de este manual es DSM. El DSM a lo largo de los años va actualizándose en distintas versiones, que van incluyendo nuevos trastornos con nuevos criterios o modificación de criterios, según las investigaciones en el área de salud mental van avanzando. Entonces, sucede que en el año 2013 se actualiza este manual a su versión número 5. Previas versiones, es decir, anteriores al año 2013, tenían diferentes tipificaciones para la esquizofrenia: paranoide, catatónica, desorganizada, entre otras. Sucede que cuando sale o es publicado el DSM-5, de nuevo, año 2013, podemos encontrar incluso en la página 101 del DSM que habla claramente que estas subtipificaciones han sido eliminadas para solamente llamarle trastorno esquizofrénico. ¿Por qué razón? Porque no resultaba fiable las distintas divisiones que se hacía de ese trastorno. Es decir, una persona podía presentar ideas delirantes o ideas persecutorias, pero no necesariamente eran o tenían que ser tipificadas dentro de una categoría u otra, porque pueden compartir ciertos síntomas dependiendo, uno, los estímulos externos que estén recibiendo estas personas, la medicación adecuada o no, el tratamiento adecuado o no, entre otros factores. Entonces se determina simplemente tipificar esto como esquizofrenia. Y lo que estábamos hablando entonces, para aterrizar esto que estábamos comentando, es que cuando tú haces un diagnóstico de esquizofrenia paranoide en el año 2017, siendo que el manual más actualizado del 2013 ya no tipifica la esquizofrenia en esos subtipos, me quiere decir, en primer lugar, que probablemente el diagnóstico que se hizo está desfasado. ¿Desfasado en qué sentido? Que probablemente requiera una revisión de las evaluaciones que se hicieron, quizás hacer nuevas pruebas, y tercero, ver cómo se ajustan estos resultados a los nuevos criterios diagnósticos del DSM-5. En segundo lugar, esto de tener diagnósticos actualizados es importante porque el tratamiento farmacológico que se va a utilizar tiene que ir acorde al tipo de trastorno mental que está siendo diagnosticado. Por ende, es muy probable que una medicación dada para un tipo de esquizofrenia no sirva para otro tipo de esquizofrenia. Y eso puede llevar entonces al hecho de que quizás la persona no estaba siendo tratada correctamente. No estamos afirmando que en el caso del señor Pumarol este haya sido el caso,
sino que estamos simplemente analizando estos datos y haciéndonos preguntas que realmente llegan a nuestra mente. Claro, eso es muy interesante conocer esos datos, ya que vemos que primero no se aportó la evidencia del historial clínico, que sería el que pudiera servir como prueba inequívoca para determinar que la persona no cuenta con las capacidades o con las facultades o con la condición de salud mental para enfrentar cargos por sus hechos. Y en segundo lugar, nos dice que si el diagnóstico del 2017 fue mal hecho, quizás no estamos diciendo que haya sido así, pero por la evidencia de los avances dentro de la psiquiatría, dentro de la ciencia de la medicina que se encarga de estudiar los problemas de este tipo en la mente humana, en el cerebro de las personas, nos dice que ese diagnóstico estaba desfasado porque desde el 2013 ya no se utiliza la terminología. Entonces, si hoy en el 2025 nosotros estamos hablando de esquizofrenia paranoide, lo que esto no quiere decir es que no estamos recibiendo información actualizada conforme a los parámetros clínicos que deberían ser. Entonces, ¿qué tanto puede verse comprometida la credibilidad de unos alegatos en un juicio si no se cuenta ni con el historial clínico ni con una calificación adecuada? O sea, realmente esto nos deja a nosotros algunas preguntas que veremos respondidas quizás en el desarrollo del caso, porque en la medida de coerción no se conoce la imputabilidad o no del responsable o el posible responsable, sino que se conoce el hecho de garantizar que ese imputado esté presente durante el proceso. Entonces, ya nosotros hablamos sobre el concepto de esquizofrenia paranoide. Vamos a ver entonces ahora un poquito de lo que es cuáles serían las posibles consecuencias clínicas que puede tener una persona diagnosticada con esquizofrenia hoy día que no reciba el tratamiento debido. Mira, como es una particularidad que comparten todos los trastornos psicóticos, que es la desconexión con la realidad, imagínate, no sé si tú recuerdas o has visto esta película llamada The Truman Show, Claro que sí. donde se le hace creer al protagonista que está viviendo una vida cuando realmente todo formaba parte de una creación de los productores, directores de ese programa. Era como una película dentro de una película. Exactamente, pues eso es lo que pasa con una persona con algún tipo de trastorno dentro de los trastornos clasificados como psicóticos. Está viviendo una película o una vida dentro de lo que nosotros conocemos como vida. Entonces, si una persona no cuenta con la medicación adecuada, número 1, 2, con el tratamiento psicológico adecuado, y esta parte es muy importante hacer la señalización, estos trastornos no se tratan solamente con medicación, que es el tratamiento farmacológico que indica un psiquiatra. También se trata con el acompañamiento psicológico, que es el que brinda un psicólogo clínico. Tú tienes que contar con estas dos variables o fuentes para asegurarnos de que la persona pueda tener un buen pronóstico dentro de su cuadro. Tercero, los factores ambientales que pudieran incidir en que la conducta se agrave o se reduzca. Dígase, niveles de estrés en su hogar, niveles de estrés en el trabajo, niveles de estrés en el área académica, niveles de estrés en las distintas tipos de relaciones que puede tener, relación de pareja, relaciones de amistad, todo eso. Si uno no cuida todas esas variables y todas esas fuentes de estímulos externos que pueden producir diferentes o nuevas ideas internas, pudiéramos estar frente a una persona que está viviendo The Truman Show en su mente. Es decir, estaría viviendo una vida totalmente paralela a lo que realmente está ocurriendo a su alrededor. Es decir, yo no me imagino qué fue eso que, en caso de que se demuestre que efectivamente sea así, que el señor Pumarola actuó bajo los efectos de un trastorno, bajo la incapacidad de poder distinguir una realidad de otra. Yo no me imagino, en caso de que eso se pueda demostrar, cuál era la realidad que él estaba viendo en su mente
que lo llevó a realizar este acto tan atroz, porque no solamente le quitó la vida a esta señora Ivonne de 70 años, sino que también agredió a su propio padre. Y según estuve leyendo en las declaraciones, su padre tuvo que golpear la entrepierna de su hijo para podérsele zafar y así escapar con vida. Es decir, ¿qué hubiera sucedido si el padre, don Guillermo, creo que se llama, sí, no hubiera actuado de esta manera? Entonces, en ese sentido, a mí no me cabe por la cabeza cuál era ese escenario que quizás él estaba viendo en su mente que lo llevó a actuar de esta manera, pero es una prueba inequívoca de que cuando no se llevan los controles adecuados, tratamiento psicofarmacológico, tratamiento psicológico, acompañamiento familiar, entre otros, esto es el tipo de cosas que pudieran pasar. O sea, que para que una persona con esquizofrenia lleve a la ejecución un acto como el que sucedió lamentablemente, tiene que haber una falla de tipo de fármacos, o sea, de la administración correcta de los fármacos a lo que estaba supuesto estar tomando, y también pueden incidir una cuestión de su medio ambiente. Pero el medio ambiente por sí solo no puede ser un detonante de una conducta como esta. O sea, digamos que él se encontraba tomando su tratamiento con los fármacos debidos, pero tiene una situación estresante en su ambiente, por ejemplo. ¿También podría desencadenar una conducta como esta? Las estadísticas dentro del DSM-5, de nuevo, que es el manual de diagnóstico de trastornos mentales más actualizado en su versión, nos dice que las conductas violentas son las que menos probabilidad tienen de aparecer en una persona esquizofrénica. Que para que esto suceda tendrían que darse una serie de factores que tú mencionaste ya, algunos de ellos. O una mala administración de la medicación, o una medicación equivocada, o que esté fallando su terapia, tanto con el psiquiatra como con el psicólogo, que haya algún tipo de abuso de sustancia que pueda entonces detonar todas esas ideas, o quinto, que haya un historial de impulsividad. Sin embargo, en lo que estuve leyendo sobre el caso, y de nuevo, lo que hemos leído es muy poca información, porque solamente se nos ha ido dosificando a través de las publicaciones en los medios. Sobre los avances del caso en la justicia. Exactamente, pero sobre lo que he leído, que ha sido bastante poco en cuanto a la vida personal del joven Pumarol, no parece haber un antecedente de conducta violenta. Entonces, las conductas violentas se acrecentan cuando ya hay un historial. Sin embargo, carece de este historial, no lo tiene. Entonces, tendrían que pasar estas cosas que mencionamos anteriormente para que se pudiera dar un episodio como este. Por ende, no es verdad que porque tuvo, por ejemplo, un mal día de trabajo, esto va a llevar a detonar ese tipo de conducta si ha estado llevando su tratamiento farmacológico correctamente, su terapia psicológica, su acompañamiento familiar, entre otros. Claro, esto también nos deja a nosotros un punto importante que analizar de los relatos que hacía la persona que se encontraba sirviendo en la casa del señor Pumarol. Escuchamos que decía que él un día hablaba, un día no hablaba. O sea, como que tenía un comportamiento que se podía decir que no era uniforme en todos los días. Y obviamente no todos tenemos, los días de nosotros no son iguales. Nosotros tenemos algunos días malos, algunos días buenos, y no tenemos ningún problema o ningún trastorno mental que nosotros sepamos, ¿verdad? Sí es. Entonces, esto nos deja a nosotros una idea de la percepción que tenía la señora del servicio acerca de su conducta. Decía como que era inestable, decía, bueno, un día hablaba, un día no, pero también conocemos que el señor Pumarol no era una persona que vivía totalmente aislada, era una persona que también desarrollaba negocios, tenía una profesión, tiene un título académico. Y eso nos deja a nosotros entonces la otra cuestionante, una persona que pueda desarrollar su vida con normalidad, que tenga círculo de amigos, que tenga una profesión, que tenga un trabajo digno que desarrolle,
y que tenga un diagnóstico como esto, ¿son compatibles o no? Sí, son compatibles. De hecho, podemos ver en el perfil de LinkedIn del señor Fumarol que se había recibido como licenciado en marketing, en mercadeo, por una universidad local, y que de hecho también trabajaba en el área de programación y que estaba transicionando al área de ciberseguridad. Es decir, a pesar de contar con un diagnóstico de hace ya bastantes años, con una medicación correcta, con un buen tratamiento psicológico, psiquiátrico, con buen seguimiento, la persona puede llevar una vida prácticamente normal, es decir, contar con amistades, crear relaciones y vínculos bien fuertes, desarrollarse profesional y académicamente, no son incompatibles. Ok, porque eso es, creo que muy raro para la sociedad encontrarse con una persona que esté diagnosticada con este tipo de trastornos y que entonces tenga una vida normal. Quizás nadie sabe, o sea, no todo el mundo tenía el conocimiento de que la persona padecía de este trastorno, pero entendiendo de que con la correcta medicación se puede llevar una vida normal, entendemos que un hecho lamentable como este entonces no debió haber ocurrido nunca bajo una vigilancia estricta y un acompañamiento de la familia. Entonces ahí va la otra pregunta. En la práctica profesional que tú has tenido, ¿cuál es la experiencia con ese apoyo y ese acompañamiento que le dan los familiares a personas con este diagnóstico? Mira, cuando estuve haciendo la maestría en terapia familiar de parejas, recuerdo que una profesora en aquel entonces, que hoy en día es una muy buena amiga, nos había compartido algo en base a su propia experiencia. Ella nos decía, lo que los psicólogos logramos hacer en terapia, la familia lo suele desbaratar en la casa. No me digas. Y así. lo que ella quería decirnos, y es una lamentable realidad, es que no importa el seguimiento psicológico, psiquiátrico que una persona reciba, donde mayor incidencia hay en que la persona pueda mejorar es en su núcleo familiar, es en su hogar. Dependiendo de este seguimiento, esta comprensión, este apoyo, el saber poner estos límites, el mantenerse dando este seguimiento, el motivar a la persona a que continúe con su medicación o sus tratamientos, que no todos los tratamientos son farmacológicos, la familia juega un papel preponderante en la recuperación de cualquier tipo de diagnóstico. No importa si es esquizofrenia, no importa si es depresión, si es ansiedad generalizada, si es trastorno obsesivo compulsivo. Algo que yo he notado en mi práctica profesional, clínica, es que una familia involucrada, y cuando digo involucrada es sabiendo cuál es el papel que tiene que jugar, cuáles son las acciones que tiene que hacer, psicoeducarse y conocer cómo funciona la problemática del familiar en cuestión. Cuando una familia se integra muy bien, el buen pronóstico, la buena expectativa de la resolución del caso y de que la persona pueda vivir una vida funcional aumenta drásticamente. Caso contrario a cuando la familia muestra incomprensión, falta de apoyo, no se involucra, no se educa para conocer cuál es la problemática del familiar en cuestión. Yo que trabajo con personas con depresión mayor, otras diagnosticadas con depresión mayor, puedo decirte que lo que ha sido vital en la recuperación de la persona es apoyo familiar versus el no apoyo familiar. Y tengo unos cuantos casos que obviamente por cuestiones de tiempo no puedo detenerme a discutir cada uno de esos detalles. Pero lo que sí te puedo mencionar es que en los casos donde la familia muestra comprensión, muestra compañía, muestra cercanía, muestra validación de las emociones o del estado de la otra persona, estas personas tienen un mayor pronóstico para poder salir adelante. De hecho, la semana pasada le di de alta a una señora que venía atravesando un proceso de depresión mayor por mucho tiempo, versus otros pacientes que he tenido, en donde nos ha costado lograr su recuperación, justamente porque la familia no se involucra lo suficiente. Entonces, en ese sentido, es un papel preponderante el que la familia puede tener, ya sea para que la persona mejore y tenga una vida funcional, lo que conocemos como normal, claro, o no la tenga. Claro, y desde tu punto de vista como profesional, ¿deberían entonces los familiares directos considerarse como negligentes en el caso de que
una persona diagnosticada con este trastorno no se adhiera al tratamiento de la manera que debe? O sea, ¿sería algo necesario o algo que tú apoyarías el que, por ejemplo, en un caso de un tribunal se haga, aunque sea mínimamente responsable, a un familiar que haya estado al cuidado o directamente vinculado a este paciente en el caso de que cometa un hecho de este tipo? Mira, esa pregunta que tú estás haciendo es bastante controversial, pero eso es justamente lo que nos gusta, ¿no? Claro. Hablar de estos temas. Solamente que es tu opinión lo que vamos a discutir aquí. Claro. Si tienes algún precedente en el cual también tenga que ver la imputación o el juicio de si es negligente o no el familiar respecto de una persona de este tipo, pues adelante. Y por eso te decía, es controversial, porque yo soy de los que cree que cada caso debe analizarse desde su propia experiencia, es decir, desde el propio desarrollo del caso en cuestión. No es menos cierto que tenemos una ley de salud mental desfasada y que necesita ser actualizada en nuestro país. Díselo ahí a la cámara. Tenemos una ley de salud mental muy desfasada y desde el CODOPSI, que es el Colegio Dominicano de Psicólogos, así como psicólogos profesionales del área de salud mental, tenemos años procurando, hablando, denunciando, tratando de crear conciencia para que esto se actualice, porque lo que hoy vemos en esta ley de salud mental no se adapta a la realidad que estamos viviendo. Entonces, volviendo a la pregunta, Bian, que tú me estabas haciendo en ese sentido, ¿debe un familiar de una persona con algún tipo de trastorno como este de esquizofrenia, ¿no?, ser mínimamente responsable ante la ley por las acciones que realice una persona con un diagnóstico como en el caso de la esquizofrenia? Te voy a dar mi opinión muy personal. Se hace más difícil poder llevar un tratamiento y poder supervisar un tratamiento cuando la persona en cuestión tiene mayoría de edad. Es más fácil cuando es un niño, una niña, un adolescente, porque papá y mamá sienten esta facilidad de poder obligar al adolescente en cuestión, al joven en cuestión, a tomarse los medicamentos, a supervisar sus acciones, a tener pláticas más frecuentes, porque como es un niño, es un adolescente, pues se siente más esta capacidad de hacerlo sin que el individuo como tal ponga resistencia. Cuando hay mayoría de edad, se vuelve más difícil, porque vamos a suponer que tú eres mi madre, y tú me preguntas si yo me tomé la medicación, y yo te puedo decir que sí, que me tomé la medicación, y tomar el frasco y hacerle así para que veas que quedan pocas pastillas, cuando bien yo puedo haber tomado esas pastillas, echarlas por el inodoro y darle a la palanquita. Entonces, aquí es donde se vuelve un poco más complicado, que el seguimiento que se le puede dar a un niño o a un adolescente no es el mismo, porque el adulto tiende a defender más su privacidad. Entonces, de nuevo, tomando cada caso como su propia mejor explicación, yo lo que sí te puedo decir es que tiene que haber un seguimiento responsable del familiar, el cuidador primario en cuestión, donde se cerciore de que están las visitas periódicas al psiquiatra o al psicólogo. Porque si bien es cierto que yo puedo mentirte y decirte, me he tomado una medicación y simplemente botarla por el inodoro, lo que yo no puedo falsificar son las visitas a un psicólogo, a un psiquiatra, si yo acompaño a esa persona. Es decir, fuiste al psicólogo, fuiste al psiquiatra, y luego yo llamo al psicólogo o al psiquiatra en caso de que yo no lo haya podido acompañar. Ahora te estoy llamando para saber si mi hijo, si mi hija, si mi primo fue a la consulta. Aquí hay dos respuestas, o fue o no fue. Tan pronto esto sucede, y por esto que te voy a decir es que se necesita modificar la ley de salud mental en República Dominicana, porque tenemos que considerar los internamientos involuntarios como opciones cuando la persona está realizando ciertas conductas que pueden llevar al perjurio de otros. ¿En qué sentido? Si tú no te estás tomando tu medicación y yo sé que eres un paciente de riesgo potencial, yo debo de tener la potestad de llevarte ante las autoridades para que entonces puedan administrarte los medicamentos del lugar, realizarte los tratamientos del lugar, y cuando estés estabilizado, entonces volver a insertarte de nuevo
a tu vida normal. Hoy en día es muy difícil de hacer. Claro, porque si representa un riesgo y un peligro para la sociedad, pues entonces hay que recurrir a los mecanismos forzosos. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos la ley 1206 y en su artículo 79 se establecen las obligaciones para tratar estos temas de salud mental. ¿Cómo crees tú, Eduardo, que se está dando cumplimiento a esta disposición en este cuerpo legal que nosotros tenemos? Yo pienso que no se está dando cumplimiento. Así de sencillo. Es decir, son pocos los hospitales, los centros no solamente de salud pública, sino de salud privada, que cuentan con áreas especializadas para internamiento psiquiátrico. De hecho, como parte de mi práctica profesional, no son pocas las veces donde yo recibo llamadas de familiares pidiéndome, Eduardo, ¿dónde puedo llevar a esta persona que ha intentado atentar contra su vida, ha tenido un brote psicótico? Y lamentablemente, cuando pasamos los números telefónicos que las autoridades han provisto para comunicarse cuando este tipo de casos ocurren, nadie contesta la llamada o el número está desconectado. O sea, es una locura, literalmente es una locura. Entonces, yo entiendo, dada la experiencia, que esta disposición, este artículo que tú citas, no se está cumpliendo y que la mayoría de nuestros centros de salud, tanto públicos como privados, carecen de los mecanismos, de las herramientas y de los espacios para poder brindar atención primaria a personas que estén padeciendo algún tipo de trastorno de salud mental. Sí, realmente en la República Dominicana nosotros tenemos una deficiencia en los centros médicos y también estuvimos viendo cómo en los centros correccionales no son todos los que están dotados de un pabellón psiquiátrico para la atención de personas que cometan hechos delictivos que requieran atención psicológica o psiquiátrica. En este caso, nosotros pudimos ver cómo la medida impuesta al señor Pumarol fue la de prisión preventiva en un centro correccional que se llama Ana Muya, y las declaraciones de la familia del señor Pumarol fueron que estaban de acuerdo con la decisión del juez de trasladarlo a ese centro a cumplir los 3 meses de prisión preventiva porque contaba con un pabellón psiquiátrico. Pero luego en las investigaciones nos percatamos también que en publicaciones posteriores decían que ese centro correccional específicamente no cuenta con pabellón psiquiátrico, que hay otros que sí cuentan con este tipo de equipos y de personal calificado para atender a estas personas, pero este no. Entonces, eso nos deja a nosotros como un poco dudosos acerca de la opinión de la familia, la decisión del juez propiamente, y entonces las declaraciones de que hay otros centros que serían más idóneos para la persona. No sabemos por qué el juez habrá tomado esa decisión. También respecto de la población penitenciaria, la población que se encuentra cumpliendo condena en nuestro país, tenemos 435 personas que son pacientes clínicos, o sea, psiquiátricos, que tienen condiciones mentales que necesitan atención médica dentro de las mismas cárceles. Y tenemos que yo me atrevería a decir que el 90 o 95% son hombres y el resto mujeres. ¿Qué análisis merece estos números a tu entender? Mira, estadísticamente hablando, hay trastornos mentales que se presentan más en un sexo que en otro. Por ejemplo, el narcisismo. El narcisismo es un trastorno mental 100% de hombres. Es muy raro que un psiquiatra serio te diga que una mujer fue diagnosticada con trastorno narcisista. Ahora bien, el trastorno histriónico de la personalidad es un trastorno que ocurre en mujeres. Es muy difícil que un psiquiatra serio te diga que esto se diagnostica en hombres. Ahora, vamos a llevar esto al plano de la esquizofrenia, que es el diagnóstico que tiene el señor Pumarol, como bien tú has mencionado. Es un tipo de trastorno que se presenta más en hombres que en mujeres. Sin embargo, este número que tú estás arrojando
no significa que esas 435 personas, fue que dijiste, todos padecen esquizofrenia paranoide. No, solamente estás hablando de este dato de trastornos de la personalidad o trastornos mentales y que estas personas padecen y que están en algún tipo de prisión, de centro penitenciario o de corrección. Sin embargo, y esto es lo que me encanta de la nueva derecha no trata de victimizar a las mujeres o de desmentir el valor y el papel del hombre. Son sexos diferentes y cada uno de esos sexos diferentes tiene retos particulares. Estadísticamente hablando, los hombres son más propensos a morir en sus trabajos que las mujeres. Los hombres son más propensos en morir de manera atroz, ya sea un accidente, ya sea ultimados, asesinados, que las mujeres. Y lamentablemente también los hombres tienden a sufrir más trastornos mentales de este tipo que las mujeres. Ahora, hay una diferencia. Las mujeres tienden a cuidarse más que nosotros los hombres. En ese sentido, significa que si tú como mujer tienes una molestia en el área abdominal y ya tienes unos cuantos días, es probable que tú digas, tengo que ir al médico y hagas tu cita cuanto antes. En el caso de un hombre, puede pasar un mes con ese dolor y decir, no, eso fue que comí algo, eso de seguro cuando vaya al baño se me va a quitar, pero ya tiene un mes con ese padecimiento, ya tiene un mes con ese dolor. Y eso lo que hace es agravar esas condiciones, porque lo que se trata a tiempo, se cura a tiempo. Claro. Si no tratas cualquier tipo de condición, y esto no solamente tiene que ver con enfermedades físicas, también con dolencias mentales, emocionales, si no lo tratas a tiempo, se agrava más. Así que no me sorprende que este número de reclusos con algún tipo de trastorno mental en su mayoría sean hombres. Somos más descuidados en ese sentido. Los hombres siguen con el tema del terror y el miedo de asistir al médico. Eso es innegable. Pero también estos números nos llevan a hacernos la siguiente pregunta. ¿Nosotros será que personas que padecen de condiciones mentales especiales, que se ven en la realidad de cometer algún hecho delictivo, los estamos encerrando simplemente y no estamos garantizando como Estado que esas personas reciban un tratamiento adecuado y que puedan ser reinsertados en la sociedad? También eso es una cuestionante que nosotros nos podemos hacer al respecto, si eso en realidad es lo que se puede leer de esta estadística. Incluso, no sé si tú recuerdas este caso de Ana Josefa García Castillo, Ana Josefa García Cuello, más bien, corrijo, que el año pasado mató a su hija de 6 años y ella era una médico militar y fue luego diagnosticada con esquizofrenia paranoide. Pero este diagnóstico fue constatado, sin embargo, ya ella venía con esta problemática, medicándose, y sin embargo, al día de hoy, a la fecha, tiene 11 meses de prisión preventiva, cuando, como bien tú mencionaste en algún momento, el máximo de prisión preventiva consiste en 3 meses de prisión solamente. Entonces, en ese sentido, con esta pregunta que tú has hecho de, ¿estamos realmente tratando a estas personas para asegurarnos de cuáles fueron las condiciones en las que se desenvolvieron los hechos? ¿Cuál es el estado mental de la persona? ¿Se le está dando el seguimiento adecuado? ¿Se le está enviando entonces a un lugar donde, mientras esté guardando prisión, pueda recibir algún tipo de tratamiento psiquiátrico y psicológico para mejorar? ¿O simplemente los estamos encerrando a todos en un mismo lugar sin agotar el debido proceso que cada caso merita tener? Bueno, con las declaraciones del abogado de la defensa de Ana Josefa García, me inclino más por lo segundo, que lamentablemente aquí se están encerrando a las personas sin tomar en cuenta estas variables de sus casos. Es lamentable, y yo también soy de la opinión que poco hace el Estado. No digo que el Estado pudo haber evitado una consecuencia trágica como fue la de este caso en particular, pero sí en cuanto al tratamiento y las instalaciones que tenemos a disponibilidad de todos los ciudadanos en nuestro país que padecen de estas condiciones. No tenemos, señores, centros de acogida para las personas que necesitan internamiento en el caso de padecimientos de salud mental graves de este tipo, personas que no puedan
desenvolverse y que no cuenten con familiares que los cuiden en el caso de que lo necesiten así. Entonces, ya para finalizar, Eduardo, ¿cuánto en cuanto al llamado que nosotros debemos escuchar con el conocimiento de un caso como este, cuál sería esas cosas que deberíamos nosotros tomar en cuenta a partir de ahora cuando la realidad nos choca de frente? Saber qué es lo que debemos reestructurar como sociedad o como Estado, a tu entender, para que este tipo de casos no se repitan o puedan ser tratados de una manera más idónea. Yo entiendo que en primer lugar algo que tenemos que hacer es modificar nuestra ley actual de salud mental, actualizarla a los tiempos que estamos viviendo, facilitar desde el Estado estos lugares de acogida, estos lugares de internamiento para que las personas con alguna condición y que no tengan los medios para poder costear los internamientos, que son bastante costosos, permíteme decirte bien, puedan tener sus familiares acceso a estos lugares y llevar a sus familiares y saber que están recibiendo un tratamiento de calidad, que están recibiendo esta intervención psiquiátrica, psicológica que se necesita. En segundo lugar, entiendo que desde hace un tiempo hay un grito en el pueblo dominicano. La salud mental se está volviendo un lujo por los costos de las consultas psiquiátricas, de las consultas psicológicas y sobre todo porque los seguros de salud en sus planes más básicos, en sus planes de entrada, no cubren este tipo de consultas. Entonces hay que hacer una reestructuración también de cómo funcionan las ARS, cuáles son aquellos tipos de consultas que cubren, de manera que, por ejemplo, SENASA, que es el seguro del Estado, ¿no?, pueda garantizar a las personas que posean este seguro acceso a servicios de salud mental. Tercero, creo que el Estado tiene un papel primordial en psicoeducar a la población. ¿En qué sentido? Bueno, en enseñar a identificar a las personas este tipo de conductas, que no es solamente que alguien tuvo un mal día, que no fue que alguien se levantó quillao, como decimos, y que no quiere hablar con nadie, no. Cuando son conductas que se repiten, comenzamos a ver patrones, y los patrones que vemos nos llevan a identificar conductas de riesgo que han sido tipificadas como trastornos de condiciones mentales. Por ende, tiene que haber una psicoeducación de parte del Estado para poder enseñarles a las personas cómo lidiar con eso, dónde llevar a sus familiares o ir ellos mismos si son las personas que dicen, mira, eso se parece a algo que a mí me pasa, déjame irme a chequear, déjame irme a evaluar por un profesional, que recibamos la suficiente psicoeducación desde el Estado para poder saber qué hacer en ese tipo de casos. Cuarto, muy importante, la psicoeducación no solamente se trata de hacia dónde llevar a un pariente o dónde ir yo, se trata también de saber que la familia es el núcleo central de toda sociedad. Claro. Y como núcleo social, como la célula primaria de nuestras sociedades, una familia que no está unida, una familia que no se sabe apoyar, una familia que no se sabe acompañar, es un caldo de cultivo para que este tipo de escenarios se desaten. Es decir, lamentablemente conozco muchos casos donde por negligencia de los padres, de los hermanos, una persona está agravándose en su propia condición de su trastorno, ya sea ansiedad, ya sea trastorno obsesivo, ya sea depresión mayor, y la familia no se involucra, no hace algo para poder ayudar a su pariente a salir de esa situación. Entonces, entendiendo también que esa educación tiene que ver con una clara comunicación a la familia de que es responsabilidad de ellos ayudar a sus integrantes a poder salir adelante en este sentido. Y quinto, entiendo también que se pueden hacer distintos programas y jornadas de visitación a lugares vulnerables, lugares de escasos recursos, para poder llevar educación en ese sentido, para poder hacer evaluaciones gratuitas y poder referir entonces a los especialistas indicados para poder tratar este tipo de cosas una vez sean detectados, así como se hacen operaciones para operación de ojos, oncológicas, de salud bucal, diabética. La salud mental también es importante y son muchos los casos, de seguro tú lo has visto en diarios, donde sale este reportaje
familia tenía encerrado por 3 años, por 5 años a su hijo, encadenado, con soga, en condiciones paupérrimas. Por eso digo, se necesita esta psicoeducación, pero también esa visitación de profesionales a estos lugares vulnerables, esos lugares donde no se ha podido llevar esas informaciones, para que sepan que tienen una opción y poder brindar una vida digna a esa persona que no está así porque quiere, está padeciendo un trastorno que tiene tratamiento, que puede mejorar drásticamente la calidad de vida de la persona, pero que si la familia no está en conocimiento de esto, no lo va a poder hacer. Claro, es muy importante que la población tenga las herramientas en las manos y decir como Estado, tengo las herramientas para que tú puedas salir adelante con tu tema. Y doctor Eduardo, nosotros hemos terminado. Gracias por tus respuestas tan claras y tan humanas. De verdad que este caso nos deja a nosotros con la realidad de frente de que la salud mental no debe ser un lujo y no debe ser algo que todavía se vea como un tabú en nuestra sociedad, y que la judicialización de los casos deben contar con el acompañamiento y el abordaje clínico que corresponda en estos casos. Nosotros hasta aquí llegamos con nuestra entrevista y nuestro invitado estelar del día de hoy. Señores, no se olviden de suscribirse al canal de Falla, de activar las notificaciones, darle like al video y, por supuesto, dejarme sus comentarios en las cajas de comentarios de abajo para saber qué les pareció el contenido del día de hoy. Señores, será hasta la próxima y muchísimas gracias.